Operadora. Hola y bienvenidos a la actualización de ventas del primer trimestre de 2025 de Croda. Mi nombre es Laura y seré la coordinadora del evento de hoy. Por favor, tengan en cuenta que esta llamada está siendo grabada. Instrucciones de la operadora. Ahora paso la palabra a nuestro anfitrión, David Bishop, para comenzar la conferencia de hoy. Gracias, David Bishop. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta actualización sobre nuestro rendimiento de ventas del primer trimestre. Hoy es un día muy ajetreado con reuniones del Consejo y la Junta General de Accionistas, por lo que comenzamos más temprano de lo habitual. Estoy aquí con Steve Fox, nuestro director ejecutivo, Steven Oxley, quien se unió como nuevo director financiero hace 3 semanas, y Anthony Fitzpatrick, quien, como saben, fue director financiero interino antes de retomar sus roles anteriores, por lo que fue el director financiero durante el primer trimestre. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer nuestro comunicado en el sistema de noticias reglamentarias. Ahora paso la palabra a Steve para una breve descripción general, después de la cual habrá tiempo para preguntas de nuestros analistas. Steve Fox. Gracias, David, y buenos días a todos. 3 puntos rápidos de resumen antes de pasar a las preguntas y respuestas. Primero, ha sido un comienzo alentador este año. Las ventas aumentaron un 8% en términos reportados, y un 9% a moneda constante. Esto se debe a buenos volúmenes de ventas en las 3 divisiones de negocio, con los vientos en contra de precio, y mezcla que vimos en 2024 comenzando a disminuir. Desglosando, en cuidado del consumidor, las ventas subieron un 8%, impulsadas por la demanda de clientes locales, que siguen teniendo un buen desempeño. Vimos un crecimiento especialmente fuerte en fragancias y sabores nuevamente. Cuidado de la belleza y cuidado del hogar crecieron en ventas a un dígito medio. Y aunque activos de belleza bajó ligeramente en comparación con un buen referente, las ventas aumentaron significativamente en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. Ciencias de la vida creció un 10%, o un 11% a moneda constante, con crecimiento en todas las unidades de negocio. Las ventas fueron fuertes en semillas y cultivos, con farmacéutica también más alta que el año pasado y en comparación con el cuarto trimestre. Aunque los mercados de salud del consumidor y veterinario siguen débiles, esto se compensó con creces por el impulso continuo en los mercados biofarmacéuticos. Y por último, especialidades industriales también vieron mayores volúmenes de ventas, impulsando un crecimiento continuo de las ventas. Así que, como digo, buen crecimiento en todos los ámbitos. Y aunque esta es una actualización de ventas del primer trimestre, vale la pena mencionar que el beneficio antes de impuestos del grupo estuvo en línea con nuestras expectativas para el trimestre. En segundo lugar, como resultado de mayores volúmenes de ventas, la utilización de activos en nuestras 11 plantas de fabricación compartidas siguió mejorando. Estamos bien encaminados para implementar nuestros planes para lograr 25 millones de libras en ahorros de costos anualizados este año, mientras identificamos simultáneamente más oportunidades para eficiencias que beneficiarán los años futuros. En general, estamos avanzando bien en las 5 áreas que establecimos en febrero para mejorar el rendimiento financiero del grupo. Y finalmente, aunque nuestro modelo equilibrado de fabricación y adquisición local limita el probable impacto directo de los aranceles, estamos, por supuesto, evaluando el impacto probable, monitoreando la situación de cerca y hablando con nuestros clientes y proveedores, como cabría esperar. Pretendemos aplicar un recargo por aranceles para cubrir cualquier costo incremental asociado. Y aunque el efecto dominó de los aranceles ha hecho que las perspectivas económicas globales sean menos predecibles, nuestra guía para todo el año permanece sin cambios. Así que, bueno, me detengo aquí, y tomemos sus preguntas. Operadora. Instrucciones de la operadora. Tomaremos nuestra primera pregunta de Sebastian Bray de Berenberg. Sebastian Bray. ¿Podrían darnos una idea del porcentaje de ventas al que se podrían aplicar recargos por aranceles a nivel del grupo o alguna guía sobre el impacto anual? ¿Cuánto de esto es cuidado personal? ¿Cuánto podría ser farmacéutica? Aprecio que es pronto. Steve Fox. Sí, empezaré con los precios. Fue todo crecimiento de volumen. Hay un precio ligeramente negativo, pero es de un solo dígito muy bajo. Así que es un gran crecimiento de volumen en prácticamente todos nuestros negocios, lo cual es bueno. En cuanto a los aranceles, diríamos que el impacto directo para Croda, los flujos principales son de Europa, Reino Unido y Europa-América. Dijimos 97 millones de libras antes, en febrero. Será significativamente menos que eso dadas las exenciones que tenemos para algunos flujos de productos que van a América. Y luego el otro flujo importante que nos preocupa más es de América a China, y esos 15 millones de libras de ingresos. Eso es mucho más modesto para China. Y la mayor parte de esos 15 millones se pueden fabricar en Europa o en Asia para China. Operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Artem Subarov de Redburn Atlantic. Artem Subarov. Primero, un seguimiento rápido sobre precio y volumen. Creo que el comunicado dice que los precios negativos no son tan negativos como el año anterior. Corríjame si me equivoco.
Y si es cierto, ¿es eso una función de que las materias primas se están volviendo más positivas, por lo que hay que reflejarlo en el precio? ¿O es porque el entorno competitivo está mejorando, por lo que no hay que ofrecer descuentos? Esa es la primera pregunta. Y luego, en protección de cultivos, ¿podrían proporcionar una perspectiva rápida por región? ¿Qué están escuchando de sus principales clientes en diferentes regiones en protección de cultivos? Steve Fox. Sí, en el primer punto, hemos sido consistentes en que ha habido un elemento de precio muy inusual en la mezcla durante 2 años. Eso es una función de la inflación de materias primas más que de la competencia. Y como empiezas a ver, tuvimos un fuerte crecimiento de volumen el año pasado, pero un precio bastante negativo. Ese precio está disminuyendo, y es porque el entorno de materias primas es más estable. No es un cambio competitivo. Así que, como esperábamos, el crecimiento de volumen ha continuado este año. Pero como el precio negativo no está esencialmente en la mezcla en el mismo grado, estás obteniendo un fuerte crecimiento de ingresos. Así que la mayoría de eso es una función de las materias primas. En cultivos, 3 puntos. Recuperación amplia en el nivel 1 en todos los ámbitos. Esas son las 4 grandes multinacionales en todas las regiones, pero Europa es el destaque. Europa está regresando. Ha tenido su temporada de siembra o está en pleno proceso ahora. Así que Europa está liderando el crecimiento. Y estamos viendo un crecimiento continuo en el nivel 3, los clientes locales, así como el modelo de Croda está obteniendo un crecimiento decente de ingresos de los clientes más pequeños también. Anthony Fitzpatrick. Soy Anthony Fitzpatrick. Quizás pueda agregar un detalle más para ustedes. Como describió Steve sobre los precios, creo que también es importante señalar que nuestro margen bruto en todo el negocio fue muy estable. Esa tendencia que describimos al final del año y más allá, por lo que los precios están muy integrados en cómo pensamos sobre el negocio, y esa estabilidad del margen bruto es muy evidente en nuestros números también. Operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Lisa de Neve de Morgan Stanley. Lisa de Neve. Tengo 2. La primera es que ustedes indicaron que aplicarían recargos donde fuera necesario. ¿En qué medida ya han hablado con los clientes sobre esto? Y si es necesario, ¿qué tan rápido aplicarían estos recargos? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, han entregado un primer trimestre bastante fuerte. Felicidades por eso. ¿Pueden darnos una idea de las tasas de salida hacia el segundo trimestre, y la visibilidad de su cartera de pedidos dado el contexto incierto? Steve Fox. Sí, los recargos son bastante sencillos. ¿Sabes lo que nos gusta con los precios? Recuperaremos los márgenes, todos ellos. Hemos acordado que lo haremos nuevamente esta vez. Es interesante con los clientes, hay mucho compromiso porque, como puedes esperar, varios de nuestros clientes más grandes están intentando reubicar la producción para fabricar en otras ubicaciones. Por ejemplo, L'Oréal ahora está aumentando la producción de CeraVe en Francia en lugar de América. Tienes varias empresas de cultivos queriendo mover la producción. Así que nuestro trabajo ahí es doble. Uno es ser claros sobre cuáles son los recargos para que puedan entender el impacto total en sus costos de producción, lo que les ayudará a decidir sobre las ubicaciones. Y segundo, obviamente, asegurarnos de que el inventario esté en el lugar correcto para un cambio de ubicación. Así que no esperamos problemas significativos con eso. Y en términos de los flujos comerciales que hemos hablado antes, en muchos de esos tenemos un poder de fijación de precios considerable. Así que esperaríamos pasar esos costos de todos modos. Sí, estamos aplicando recargos a eso, y entrarán en vigor de inmediato. David Bishop. La segunda pregunta fue sobre la tasa de salida. Steve Fox. Sí, tuvimos un buen primer trimestre. El entorno macroeconómico, como sabes, es incierto. La visibilidad sigue siendo corta. Son unas 4 semanas en la cartera de pedidos. No estamos viendo señales claras de esa incertidumbre en nuestro desempeño en la cartera de pedidos, pero el segundo trimestre podría estar por debajo del primero, pero esperamos un crecimiento continuo de ventas sólido. Operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Charles Eden de VS. Charles Eden. Solo la primera, una aclaración rápida sobre la mejora en protección de cultivos. Dicen un fuerte crecimiento de ventas en el primer trimestre. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan cuantificar eso en términos de crecimiento a moneda constante para ambos en el primer trimestre? ¿Si es posible? Y luego la segunda pregunta es para Steven. Obviamente, has tenido 22 días completos para adaptarte ahora. Me gustaría escuchar tus pensamientos iniciales sobre lo que has visto, y cuáles has establecido como tus prioridades iniciales clave como nuevo director financiero. Steven Oxley. Charles, soy Steven. Tomaré primero la de cultivos, que fue de un crecimiento en los altos teens en comparación con el trimestre del año pasado, lo que obviamente es una fuerte recuperación. Mira, tienes razón, 22 días son 3 semanas. Es bastante rápido. He pasado todo ese tiempo conociendo a muchas personas geniales, escuchando historias realmente buenas sobre nuestra tecnología y relaciones con los clientes. Así que un muy buen comienzo. Pero creo que vale la pena decir que el grupo ha invertido. Charles, como sabes,
mucho dinero en los últimos años en gastos de capital y operativos. Y francamente, los retornos y márgenes en eso son demasiado bajos, de ahí el plan de 5 puntos que Steve ha descrito. Y en mi opinión, necesitamos más de eso. Para mí, eso comienza con el cliente y enfocando todos nuestros esfuerzos en complacer al cliente e impulsar la línea superior, y luego, realmente importante, impulsar la eficiencia y la disciplina en el negocio. Y desde mi perspectiva, eso incluye el balance y el capital de trabajo. Y seguro que hay oportunidades en áreas donde necesitamos mejorar ahora. Y eso, francamente, es mi enfoque. Charles, creo que es un comienzo alentador para el año. Estaba muy contento de ver esa progresión de volumen. Y como dijo Steve, los vientos en contra de la mezcla de precios que hemos tenido están disminuyendo. Eso fue de un solo dígito bajo para el trimestre. Y creo que, en el nuevo mundo, ser local y regional es algo realmente bueno. Solo tenemos que controlar las cosas que podemos controlar. El mundo se está volviendo más difícil. No hay duda de eso. ¿Y qué significa eso? Tenemos que responder. Tenemos que responder a través de los precios. Pero a medida que el mundo se vuelve más difícil, eso también significa impulsar la transformación más fuerte, y más rápido en lo que a mí respecta. Así que mucho por hacer, muchas oportunidades y genial estar finalmente aquí. Steve Fox es un veterano ahora. Charles. Operadora. Instrucciones de la operadora. Ahora pasaremos a nuestra siguiente pregunta de Chetan de Morgan. Chetan Udesi tenía un par de preguntas. Primero, para Steve. L'Oréal mencionó la semana pasada que estaban acumulando inventario antes de la demanda para protegerse de las incertidumbres impulsadas por los aranceles. Solo tengo curiosidad, ¿ves alguna señal de compras anticipadas en alguno de tus negocios en el primer trimestre o lo que podrías haber visto hasta ahora en el segundo trimestre? La segunda pregunta fue, tuvieron un margen de beneficio operativo del 18% en la segunda mitad del año pasado. Están hablando de volúmenes mejorando en el primer trimestre. Entonces, es justo asumir que en el primer trimestre probablemente estén al menos en el 18% o incluso un poco más alto que eso, solo para tener una idea de cómo se ve la progresión para todo el año ahora con el primer trimestre atrás. Steve Fox. Sí, tomaré la primera pregunta. No, estamos mirando a toda nuestra base de clientes, y no vemos evidencia tangible de compras anticipadas todavía. Creo que hay posicionamiento, y tenemos muchas discusiones con nuestros clientes, y L'Oréal es un buen ejemplo donde estamos en discusión regular con ellos. Pero un recordatorio para todos, el 80% de nuestros ingresos en cuidado del consumidor son pequeños y locales. Así que tenemos una buena línea de visión. Las multinacionales, probablemente hay unas 8 o 10 de ellas con las que estamos pasando más tiempo porque probablemente tienen la capacidad de mover la producción mucho más que otras. Pero no, definitivamente no y tampoco en los otros negocios. No estamos viendo evidencia de eso. Sobre los márgenes. David Bishop. Sobre el margen, hay un par de cosas ligeramente contradictorias ocurriendo. Primero, verán en el desempeño del negocio que la mezcla fue ligeramente desfavorable, tanto en cuidado del consumidor como en ciencias de la vida. Y como hemos dicho durante algún tiempo, esperamos que la mezcla de productos en 2025 en especialidades industriales se normalice después de una mezcla favorable en 2024. Dicho esto, como señalas, el crecimiento de ventas liderado por el volumen está mejorando la utilización de activos en nuestras 11 plantas de fabricación compartidas, y estamos con el programa de ahorro de costos, que continuará aumentando durante el año. Así que, en general, el margen del primer trimestre fue más alto que el margen del primer trimestre en 2024, y estamos contentos con el desempeño del margen en el primer trimestre. Operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Nicola Tan de BNP Paribas Exane. Nicola Tan. Pensé en preguntar sobre farmacéutica. Parece que la salud del consumidor, y el lado veterinario son las únicas áreas que aún están un poco débiles. ¿Podrían dar más comentarios? ¿Y qué deberíamos buscar para indicar signos de mejora en esta área? Y luego la segunda, Steve, mencionaste que el segundo trimestre podría estar por debajo del primero, pero ¿no crees que haya compras anticipadas? Entonces, ¿puedes ayudarnos a entender qué podría estar impulsando eso? Aprecio que hay poca visibilidad en este momento, pero cualquier detalle que puedas dar sería útil. Steve Fox. Sí, en farmacéutica, como dijiste, es un buen crecimiento en general impulsado por biofarmacéuticos en parte con todo el crecimiento de nuevos productos. Ácido nucleico, entrega de proteínas. Avanti tuvo un muy buen primer trimestre. Realmente hemos visto un crecimiento modesto en salud del consumidor y veterinario en el primer trimestre, pero aún está por debajo de nuestras expectativas de crecimiento a mediano plazo para el negocio. Así que todavía hay trabajo por hacer ahí. Y anticipamos una recuperación lenta durante el año. Así que creo que solo lo monitoraremos, y les actualizaremos durante el año sobre eso. En el segundo trimestre, no hay evidencia en la cartera de pedidos que estemos viendo un deterioro. Así que es más sobre el ambiente general. Y si vemos un periodo más débil o no, es difícil de decir.
Así que no hay nada en particular a lo que puedas apuntar en este momento. Creo que es más sobre gestionar, mantenernos cerca de nuestros clientes de la manera correcta. Y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para apoyar cosas como la reubicación y los aranceles de precios. Y aún esperamos crecimiento de ventas también. Esperaríamos un buen crecimiento de ventas en el segundo trimestre también. Creo que, como recordatorio para todos, dijimos en febrero que esperamos una mejora gradual en nuestros mercados principales. Así que estamos viendo esa mejora. Y muchos de los clientes de Croda son locales y regionales. Así que estamos en una buena posición para capitalizar eso. Operadora. Instrucciones de la operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Charles Bentley de Jefferies. Charles Bentley solo tenía un par. Siguiendo con la pregunta de Chetan sobre el principio de compra anticipada. Los mensajes que hemos recibido de las principales empresas de cultivos parecen sugerir que ha habido un intento de mover volúmenes a la región, particularmente de productores chinos a Estados Unidos. Así que, cualquier pensamiento sobre, ¿sientes que estás viendo una actividad normal dentro de ese mercado o ha visto alguna fase secuencial? Nuevamente, pensando en cómo se desarrolló el primer trimestre, y luego en la cartera de pedidos hacia el segundo trimestre. Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda fue, sé que siguen hablando de esta tasa de utilización en las plantas de fabricación compartidas. ¿Pueden dar una actualización sobre dónde está eso y cómo fue para el trimestre? Steve Fox. Sí, la situación agrícola. No estamos viendo ningún cambio grande. Creo que dijimos antes, la recuperación está en el nivel 1. Así que las 4 multinacionales están creciendo. Y Europa es el destaque del crecimiento. No tenemos ese factor de China a América para tratar realmente. Esa es una parte diferente de los cultivos. Y creo que con eso, estamos solo gradualmente. El mercado de cultivos se está recuperando gradualmente. Así que la pregunta para nosotros siempre es asegurarnos de satisfacer ese crecimiento a medida que llega con inventario en los lugares correctos. Así que no estamos viendo nada inusual. La entrada de pedidos es lo que esperaríamos con ese negocio, y las conversaciones son las conversaciones normales que tendríamos. Creo que en términos de tasas de utilización, les mostramos un gráfico en febrero. Mostramos ese gráfico. Ahora, está en camino de cumplir con nuestro objetivo de 2 años de volver a tasas de utilización de niveles normalizados. Así que no hay probablemente nada más que decir sobre eso. Pero si miras cuidado de la belleza, especialidades industriales y cultivos son los 3 principales impulsores de volumen, todos están creciendo saludablemente en volumen. Así que estamos contentos con eso. Operadora. Ahora tomaremos nuestra siguiente pregunta de Georgina Fraser de Goldman Sachs. Georgina Fraser. Felicidades por un comienzo muy sólido en 2025. Mi primera pregunta es, Steve, estoy muy interesada en esta tendencia de reubicación, y destacaste a L'Oréal y CeraVe considerando reubicarse de Estados Unidos a Europa. ¿Podrías decir un poco más sobre la lógica detrás de la reubicación de los clientes? Obviamente, eso es exactamente lo opuesto a lo que la administración de Estados Unidos está tratando de lograr. Se supone que es repatriar a Estados Unidos. Así que realmente me encantaría escuchar más de tus perspectivas sobre ese tema. Y luego la segunda pregunta es, dijiste sobre el segundo trimestre, no hay cambios en las tendencias hasta ahora. Obviamente, aprecias el potencial de que las cosas se debiliten un poco dado el panorama macroeconómico. ¿Dónde en tu cartera esperarías ver que eso se materialice primero? Si pudieras destacar las partes más sensibles al macro en tu cartera, sería útil. Steve Fox. Sí, el ejemplo de L'Oréal fue un ejemplo de reubicación, pero hay muchos ejemplos de personas reubicándose a Estados Unidos también. Diríamos eso también. Así que depende de tu cliente y sus posiciones. Estaba mirando a Euromonitor para la industria de la belleza, y sé que 1 o 2 de ustedes han informado sobre esto, pero estadísticas bastante sorprendentes de que los fabricantes locales están logrando fuertes ganancias de participación en todas las categorías en belleza ahora por delante de las multinacionales. Y de manera inusual, el segmento premium ha tenido un desempeño inferior al masivo en la mayoría de las categorías también. Así que lo que estás viendo es este movimiento constante hacia la demanda local, la producción local. Y creo que esto podría impulsar, aceptando que los aranceles probablemente sean un evento temporal. Probablemente impulsará la demanda local y regional cada vez más, lo cual es genial para nosotros. Creemos que es un movimiento saludable, y estamos bien posicionados para eso. Así que creo que hay muchas partes en movimiento, como cabría esperar. Creo que lo segundo, no estamos viendo nada. Creo que si vamos a verlo de todos modos, probablemente lo verás en cultivos, debido a la estacionalidad y las reposiciones y la amplitud de las multinacionales. Pero no hay nada en nuestra cartera de pedidos que sugiera que hay algún cambio. Steven Oxley. Solo dando un paso atrás, lo que no sabemos, obviamente, es qué pasa con la confianza del consumidor, particularmente en Estados Unidos, pero obviamente más allá también. Y solo vamos a mantener una vigilancia sobre eso. Mira, rastreamos las ventas diarias en todo el grupo.
Y no hay nada que sugiera hasta ayer que estamos viendo pedidos debilitándose significativamente o una aceleración con compras anticipadas. Pero solo tenemos que mantenernos enfocados y concentrarnos en lo que podemos controlar, francamente. Operadora, no hay más preguntas en la cola. Ahora paso la palabra a David para los comentarios finales. David Bishop. Gracias, Laura. Así que un comienzo alentador con crecimiento en las 3 divisiones de negocio. Estamos ejecutando el plan de 5 puntos, incluyendo los 25 millones de libras en ahorros de costos. Y aunque las perspectivas económicas son menos claras, el beneficio antes de impuestos del primer trimestre estuvo en línea, y nuestra perspectiva para todo el año permanece sin cambios por ahora. Saben dónde estamos, si tienen alguna consulta adicional. Y que tengan un buen día. Operadora, gracias. Esto concluye la llamada de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectar.